Bueno, nosotros tenemos ciertas leyes de los productos matriciales. Tenemos leyes asociativas, por ejemplo, si yo tengo A que multiplica a B y luego multiplica a C. Recuerden que el orden en el producto matricial es muy importante. Ok, entonces normalmente, ¿qué hago yo ahí? Primero multiplico A con B y por lo tanto A es la matriz que está a la izquierda, son las filas de A las que voy a utilizar y son las columnas de B las que voy a utilizar. Y luego de que yo haga ese producto de ahí, pues voy a tener una nueva matriz, siempre y cuando las dimensiones de la matriz lo permitan, ¿de acuerdo? Y si lo permiten, pues luego utilizaré la matriz resultante de eso de ahí. Si quieren le pongo otro nombre, D por ejemplo, para poder multiplicar con lo que me quedaba, que es C. Y ahora sería las filas de A con las columnas de C. Siempre es muy importante qué matriz se encuentra a la izquierda y qué matriz se encuentra a la derecha. Y bueno, esto puedo hacerlo también de otra forma. Podría haber, por ejemplo, primero calculado el producto BC y luego multiplicar con A. Esto sí es permitido, haciendo hincapié en el orden, ¿no es cierto? Entonces, la misma cosa, yo primero calcularía cuánto es B por C, quiere decir que voy a utilizar las filas de B y las columnas de C, ¿correcto? Y luego de eso de ahí, por ejemplo, obtendría yo una nueva matriz que sería D. Y eso tengo que multiplicar por un A, pero recuerden, D se encontraría a la derecha de A aún. Por lo tanto, es esto, A por D. Tendría que utilizar las filas de A y tendría que utilizar las columnas de B. Entonces recuerden que en producto matricial es muy importante el orden. ¿Qué matriz se encuentra a la izquierda y qué matriz se encuentra a la derecha? Ok. Y podemos hacer pues ahí algunas pruebas con esto de aquí. Entonces esta ley de acá viene a ser pues una ley. Viene a ser una ley asociativa, ¿verdad? Y como ya habíamos revisado la última vez, algo que es ultra importante es siempre y cuando, ¿no es cierto?, el tamaño de las matrices lo permita, ¿no? En cada caso tenemos que siempre tener cuidado en eso. Si yo tuviera, por ejemplo, una matriz A, y digamos que esa matriz A es de 2 por 3, y luego yo multiplico por una matriz B, y digamos que esa matriz es de 3 por 3, y digamos que esto de acá viene a ser el producto A por B. Recuerden ustedes que esto me devolverá pues una matriz. En primer lugar, sé cómo multiplicar porque este y este son iguales. Y la dimensión de la nueva matriz vendría dada por estos números. Así que me dará una matriz de 2 por 3. Y si luego eso de ahí quiero multiplicarle por una matriz C, es decir, quiero, luego de que hice A por B, utilizando esa matriz a la izquierda, multiplico por una matriz C, ¿de acuerdo? Estaría haciendo nuevamente de 2 por 3, lo cual me obligaría que C deba ser una matriz que tenga 3 filas. Acá debo tener un 3, no importa que tenga acá. Acá puedo tener lo que sea, ¿no es cierto? Un 6, por ejemplo. Pero necesitaría que ahí tuviera un 3, la matriz C, para que pudiera yo hacer ese producto. Entonces, nuevamente, a final de cuentas, a final de todo, obtendría yo una matriz de 2 por 6. Correcto, porque viene dado por los números verdes. Entonces, dense cuenta que para estos casos de acá, de acuerdo, necesito que los tamaños sean pues compatibles completamente. Caso contrario no voy a poder multiplicar. Entonces estos chequeos siempre se tienen que hacer antes de empezar un producto, ¿verdad? Bueno, existe otra ley más. Existen leyes distributivas. Y a lo que se refiere esto de acá es que si tuviera yo algo como A que multiplica
AB por C, tal como pasa en los números reales, pues puedo decir que va a ser igual a la suma de A por B más la de A por C. Y nuevamente tengan mucho cuidado con el orden de las cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué matriz es la que se encuentra siempre a la izquierda y qué matriz es la que se encuentra siempre a la derecha? En todos los casos acá, como estoy haciendo, estoy utilizando las filas de A, ¿verdad? Entonces, si yo hiciera de la forma en la que está a la izquierda, digamos que A, por dar un ejemplo, sería una matriz nuevamente de 2 por 3. Necesitaría que esa suma, ¿no es cierto?, de B más C empiece también con un 3, que tenga 3 filas, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo necesitaría. Entonces, recuerde que para poder sumar B con C, necesito que las dos matrices tengan exactamente el mismo tamaño, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si B fuera de 3 por 3 y C también tendría que ser de 3 por 3 para yo poder sumar. De manera que B más C sería otra matriz de 3 por 3, correcto. Y ese producto de A por la suma de B más C, pues sería justamente esto. Eso vale C. Y lo que deberíamos chequear es esto, ¿no? Estos dos números tienen que ser iguales. En pocas palabras, para que yo pueda hacer ese producto, necesito que tanto B como C tenga el mismo número de filas, ¿de acuerdo? Y que corresponda al número de columnas de A. Y me daría como resultado una matriz de 2 por 3. Y si me concentro en la parte de la derecha, esta parte de acá, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, utilizando las mismas dimensiones que tengo ahí, ¿verdad? Estaría haciendo primero la parte que es A por B. A por B sería, ya habíamos quedado acá de 2 por 3. Y B que era de 3 por 3. Ok, lo cual me va a dar pues una matriz de 2 por 3. Es decir, dado por los números que están en verde, ¿verdad? Lo mismo pasaría con el producto A por C. El segundo término que tengo ahí. Ese segundo término de ahí sería como multiplicar una matriz de 2 por 3 por C. Y C, nuevamente recuerden, es de 3 por 3. Nuevamente me daría una matriz de 2 por 3, ¿verdad? Este y este número son iguales. Y este es el resultado del producto. Y finalmente, pues sí podría efectuar la suma. Porque tengo que AB a final de cuentas vendría a ser esta matriz de 2 por 3. Esta, ¿verdad? Más esta otra de 2 por 3. Recuerden que para sumar tiene que ser exactamente las mismas dimensiones. Y esto me daría pues nuevamente otra matriz de 2 por 3. Por lo tanto coincide esto que habíamos hecho por acá. Con esto que hacemos por acá. Entonces las dimensiones sí cuadran y sí podríamos hacer eso de ahí. Entonces esto es completamente permitido. Ok. Tanto cuando hablamos de leyes distributivas como de leyes asociativas. Sí. El caso de acá pues
Solamente nos faltaba comprobar esta parte de aquí, en el caso que no quedó claro para alguien. Si hiciéramos solamente esa parte de ahí, por ejemplo, tendría A. Habíamos dicho en este ejemplo que era una matriz de 2 por 3. Y vamos a ver qué pasaba con la matriz B por C. Matriz B es esto. Es una matriz de 3 por 3. ¿De acuerdo? Si quieren voy a dejar esto expresado así con corchetes. Esta es una de 3 por 3. Y C iba a ser esta matriz de 3 por 6. Entonces íbamos a resolver primero pues esto de acá, y esto va a quedarse siempre a la derecha igualmente, ¿no es cierto? Esto sí es posible, porque estos números son iguales, y me vendría a dar pues esto de aquí. Eso que tengo ahí, de 3 por 6, es el producto de B por C, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se va a multiplicar con A, que es de 2 por 3. Nuevamente ya habíamos chequeado que sí es posible. Y el resultado sería esto de acá. Por lo tanto, A que multiplica a B por C sería una matriz de 2 por 6. Esto de aquí coincide plenamente con lo que hayamos descrito acá abajo. Entonces, en cuanto a dimensiones, queda comprobado que sí es posible. De una manera genérica podríamos comprobar esto de acá utilizando matrices que sean solamente podríamos tener nombres para los coeficientes sin utilizar directamente números, y podríamos hacer una demostración acá, o podríamos pues de una vez coger unas pocas matrices y tratar de comprobar pues estas leyes que tenemos aquí. Y bueno, obviamente en el octave va a ser 1000 veces más fácil, y me parece que fuera pues lo adecuado. Recuerden como siempre que el octave que vamos a utilizar es el que dice GUI, que es el que es la interfaz amigable, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar ahí directamente 3 matrices. Podemos utilizar los tamaños. Recuerden que los tamaños es muy importante. Podemos utilizar los tamaños que habíamos puesto pues justamente ahí. Entonces, para el ejemplo que yo estaba utilizando, hicimos que A sea, por ejemplo, una matriz de 2 por 3. Voy a poner acá una matriz de 2 por 3. Una matriz cualquiera, ¿verdad? Recuerden, 2 por 3 quiere decir que tiene 2 filas y tiene 3 columnas. Por lo tanto, podría tener algo como esto. 2 filas, 3 columnas. Esa es una matriz de 2 por 3. Luego acá, utilizamos el ejemplo de acá arriba. Y vamos a utilizar una matriz B que era de 3 por 3. Tres filas, 3 columnas, ¿verdad? Voy a colocar números al azar simplemente para poder comprobar. Esta es una matriz ya de 3 por 3. Recuerden, puedo poner positivos, negativos, 0 como ustedes deseen. Y finalmente podremos coger C. Sí, C en este ejemplo una matriz de 3 por 6. Vamos a ver qué es lo que pasa. 3 por 6 quiere decir que tiene 3 filas y que tiene 6 columnas. Por lo tanto, por cada fila tengo 6 números. Eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números en la primera fila. Seis números en la segunda fila. Y ahí, entonces ahí está 3 por 6, 3 filas y 6 columnas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasará si hiciéramos primero lo de acá arriba? Entonces, quisiéramos hacer primero
esta parte en la que primero multiplico A por B y luego el resultado de eso lo multiplico por la izquierda por C, ¿no es cierto? Recuerden que el orden es muy importante. Voy a multiplicar por la izquierda. Si yo multiplico A por B, es posible, ¿de acuerdo? Y me va a dar pues una matriz de 2 por 3. Porque multiplico una de 2 por 3 por una de 3 por 3, me queda una de 2 por 3. Ya que habíamos hablado eso de ahí. Y si desean, pues, esto podría haber yo incluso guardado en otra matriz, en otra variable, que sería esa de ahí. Y luego esta de aquí la multiplico por la izquierda por C. Recuerden, multiplicar por la izquierda quiere decir que D o A por B se queda siempre del lado izquierdo de la multiplicación. Y multiplicar por la derecha sería pues invertir esto y tratar de hacer algo como esto, que ni siquiera es posible. Entonces ahí está D por C. Este sí ya viene a ser el resultado y me dio una matriz de 2 por 6. Que es justamente lo que teníamos pues puesto acá. Ok, y ahora vamos a corroborar que hubiera sido si hubiera agrupado de otra manera. Entonces, primero voy a hacer B por C. Hagamos B por C. Esto es B por C. Y voy a guardar pues así mismo en otra matriz. Voy a guardar en una variable E, por ejemplo. Ok. Y esto voy a multiplicar con A. Sí, de manera que quede exactamente como está puesto aquí. Primero hice B por C. Lo guardo en otra variable. Y luego multiplico por A. Pero recuerden que A sigue multiplicando a la matriz por la izquierda. ¿De acuerdo? Sería A por E. Lo contrario sería querer multiplicar E por A, lo cual ni siquiera es permitido, como dije. Tiene que ser multiplicado por la izquierda, ¿verdad? Si ustedes ven estos números de acá, comparan con los de acá, pues es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces simplemente el orden es lo importante. Entonces esa ley de ahí sirve. Lo hemos comprobado de forma rápida acá con el octav, sin necesidad de hacerlo a mano, ¿no es cierto? Y lo que quiero que simplemente quede claro es que el orden importa cuando es que multiplicamos por la izquierda y cuando es que multiplicamos por la derecha para que las dimensiones cuadren totalmente. Ok, y bueno, sin necesidad de ingresar a otras matrices podemos utilizar las mismas, me parece. Sí, habíamos justamente puesto pues... Bueno, aquí habíamos hecho con otro... Habíamos hecho con otras dimensiones para el caso de C, ok, que era la que se veía el último. Nosotros tenemos el primer caso, uno de 3 por 6, luego hicimos con una de 3 por 3, pero de todas formas a resultar, vamos a ver. Entonces básicamente lo primero que voy a comprobar va a ser esto tengo que comprobar. Entonces tendría yo que hacer esto por partes, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Yo, para el ejemplo que tengo, ¿no es cierto? Yo tenía B una de 3 por 3 y C una de 3 por 6. Yo no puedo aplicar esto acá porque necesitaría que tanto B como C tengan exactamente el mismo tamaño para poderle sumar. Si no, no es posible. Por lo tanto, voy a cambiar el tamaño de C para que también sea de 3 por 3 y podamos verificar. Porque si no, no existe forma de poder verificar esto. Vamos a ingresar una de 3 por 3. Quiere decir 3 elementos por cada fila, ¿verdad? Listo, esto una de 3 por 3. Esto ya se puede sumar con B. Entonces si pongo B más C, ya es posible. Y si desean, puedo guardar esto en una variable. ¿Ok? Entonces esto viene a ser el B más C, que recuerden está multiplicando A por la derecha. Entonces eso quiere decir que tengo que hacer A por D, no D por A. Vamos a hacer A por D. Y me da este resultado de aquí. Bueno, y ahora vamos a hacer algo diferente. ¿Qué vamos a hacer? Pues se supone que esto tiene que ser igual
lo que está escrito ahí, ¿no es cierto? Debería ser igual a A por B más B por C. Entonces primero voy a hacer el A por B y luego voy a hacer el B por C. Recuerden que para hacer A por B no puedo escribir directamente así, sino tendría que escribirlo así, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces igualmente vamos a guardar en una variable A por B. Eso tengo ahí. Y si es posible, ¿verdad? Y el otro término que es A por C. ¿De acuerdo? Estamos primero resolviendo eso de ahí. Hicimos A por B. Ahora vamos con A por C. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Igualmente voy a guardar en otra variable. Y bueno, en primer lugar se nota que si voy a poder sumar, esta y esta tienen la misma dimensión. Son matrices de 2 por 3. Por lo tanto, si yo sumo D más D, que da lo mismo como decir que estoy sumando a B más a C, ¿de acuerdo? Me va a dar este resultado de aquí, ¿ok? El cual coincide con el resultado que teníamos acá. Por lo tanto, mediante un ejemplo, hemos comprobado que la ley sí es posible. Y como siempre digo, tengan mucho cuidado con el orden de las cosas. Cuando yo voy a multiplicar algo, se dice si voy a multiplicar por la izquierda o voy a multiplicar por la derecha. Algunas veces ni siquiera me va a dejar multiplicar por la izquierda si tengo que hacerlo por la derecha, porque las dimensiones ya no cuadran ahí y ya no hay cómo hacer nada. Ok, entonces tenemos las siguientes matrices. Tengo la matriz A, que es una de 2 por 3, la matriz B 3 por 3 y la matriz C de 3 por 3. Entonces vamos a comprobar ambas leyes. Entonces si fuéramos a comprobar primero la ley asociativa, vamos a decir pues que si hiciera A por BC, voy a dar lo mismo que haber hecho primero A por B y luego C. Recuerden por favor el orden de las cosas, que es muy importante. Ya lo habíamos comprobado con otras dimensiones, pero viene a ser exactamente lo mismo. Acá tengo una de 2 por 3 y acá tengo pues 3 por 3 y 3 por 3, ¿sí? En el caso de aquí, esto me va a dar matrices de 2 por 3. Acá, esto de acá me da una matriz de 3 por 3. Y en definitiva, esto me dará pues una matriz de 2 por 3. Esa vendría a ser ya el final, ¿no es cierto? La solución final. Y en el caso de A, B por C, estaríamos multiplicando primero A por B, que es una de 2 por 3, una de 3 por 3. Y luego esto de acá multiplicaríamos por C, que es una de 3 por 3. Entonces, esto de acá me va a dar una matriz de 2 por 3. Multiplica una de 3 por 3. Y al final pues voy a tener una de 2 por 3, que es exactamente lo mismo que tengo acá. ¿Sí? Esa vendría a ser lo que se está pidiendo. Eso es primero la ley asociativa. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar primero con esto. Entonces, para poder verificar tiene que darles el mismo resultado en ambos casos, ¿no es cierto? Es decir, haciendo primero pues de esta manera o esta manera, ¿de acuerdo? Y luego hacemos pues de esta manera. Esa vendría a ser la diferencia. Básicamente, ¿qué sería? Como voy a tener nuevamente una de 2 por 3, porque este es 2 por 3 y este es 3 por 3, tengo una de 2 por 3 en el resultado final, ¿no es cierto? Entonces, a final de cuentas, AB va a tener 2 filas y va a tener 3 columnas, ¿no? Ya, entonces, la primera va a ser esto de acá, ¿no es cierto? 1 por 2, luego va a ser 0 y 1 que es 0, luego sería menos 2 y 3 que es menos 6, y ese sería lo primero. Luego la siguiente columna tendría 1 por 3,
0. Y 4 por menos 2, que es menos 8. Pueden ir haciendo conmigo. Acá va a tener menos 4. Nuevamente 0 y menos 2 y 5, que sería menos 10. Y con respecto a la fila de abajo voy a tener 2 por 2, que es 4. 1. Perdón. Sí, estamos bien. Sí, estamos bien. Si desean podemos, pues, para no confundirnos mucho, limpiar un poquito esto. Pero eso es, pues, básicamente lo que estoy haciendo. Ya se volvió a poner todo de nuevo. Ok, entonces hice este de acá. Y ahora me tocaría 1 por 1. Y finalmente 3 por 3, que sería 9, ¿verdad? Y en el otro caso sería 2 por 3, que es 6. 1 por menos 2, que es menos 2. Y 3 por 4, que es 12. Y en el último caso tendría menos 8, 0 y 5 por 3, que sería 15. Pueden ir haciéndolo conmigo. Y esto quiere decir que A por B será igual a que es una matriz de 2 por 3, ¿no es cierto? Bueno, esto podemos comprobar también luego en los tabs, que siempre va a ser la manera más rápida, ¿de acuerdo? Y básicamente pues sería simplemente cuestión de ir ingresando las cosas. Podría ponerle mismos nombres a las matrices para que se entienda. Entonces tengo A, ¿de acuerdo? Entonces este es el A que tengo. Y tengo también B. Recuerden que no es trampa utilizar el octave para poder comprobar. De todas formas, siempre les voy a pedir, pues, el desarrollo completo, pero a mí lo que me interesa es que aprendan a usarlo y que le vayan cogiendo, pues, un poco de cariño. Ok, menos 4, menos 5, menos 14, 14, 16 y 7, que es exactamente lo mismo que nos había salido acá. Entonces eso es A por B, ¿no es cierto? Y esto hay que multiplicar por la izquierda por C. Recuerden que tenemos, pues, una forma como esta de acá. Entonces el lado por el cual multipliquemos es muy, muy importante. Entonces acá tenemos cuánto vale C. C es otra más de 3 por 3. Es justamente, pues, la que tengo aquí, ¿verdad? Nuevamente viene a ser una de 2 por 3 por una de 3 por 3, por lo tanto sí es posible, otra vez. Y tal como en el caso anterior, vamos a tener una nueva matriz de 2 por 3. Entonces quiere decir que AB por C, que es lo que tengo ahí, va a tener 2 filas y va a tener 3 columnas otra vez. Entonces podríamos volver a hacer. Entonces ya 12. Tengo 0. Yo tengo menos 28. Ahora vamos con... Ya se me fue un signo aquí. Vamos con la otra columna. ¿Sí? Voy a ir marcando para que se vaya entendiendo de dónde voy sacando las cosas. Estoy haciendo segunda fila, perdón, primera fila, segunda columna. Sería 8 positivo. Menos 5. Y el último sería este de acá. Menos 14 por 6. Que me da menos 84. Y me queda lo último. La misma fila, pero ahora por la última columna. Me queda 4 positivo. Menos 20. Y menos 14. Ok, eso con respecto a la primera fila de la respuesta. Y ahora haríamos lo mismo, pero con la segunda fila de A. Entonces tendríamos
este por este. Empezamos a... Siempre empieza a pasar que empezamos a dudar. Y empezamos a meter la calculadora en todo, pues ya no pasa nada. En una prueba, sobre todo, siempre es así. Y como siempre, pues vayan haciendo conmigo para que no se pierdan. Y lo último sería pues lo que tengo acá. Menos 14. 16 por 4, 64, pero bueno. Si tienen dudas, pues metan en una prueba. Si no, vamos a meter la calculadora por todo lado. Listo, entonces eso debería ser, ¿no es cierto? Y entonces eso quiere decir que a la final me queda lo siguiente. Voy a ir haciendo con cálculo para no ir pasando tiempo, ¿ok? Y les pediría que como siempre vayan comprobando mientras yo voy haciendo, porque ahí es mejor. Lo cual me da una matriz de 2 por 3. Acá pues no habría diferencia alguna. Tendría que meter simplemente ahora C, que no tenía antes, la matriz que está acá con rojo, ¿de acuerdo? Y eso sería todo. Entonces vamos a meter C. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 4 y 2, 6, 1. Es lo que tengo aquí. Eso es. Y bueno, acá en el Octave obviamente todas las cosas son mucho más rápidas. Yo podría simplemente haber hecho ya desde el inicio A por B, siempre que las dimensiones lo permitan y que esté bien ingresado, ¿no es cierto? Para tener esto de aquí, parece que estamos bien con el resultado. Menos 16, menos 81, menos 30, menos 28, 30 y más 57. Correcto. Y bueno, desde aquí mismo podemos comprobar la otra. Obviamente lo que voy a esperar yo es que esté resuelto a mano de la otra forma, ¿no es cierto? Para que pueda ser hecha la comprobación, ¿de acuerdo? Entonces ahora nos tocaría la comprobación de que es igual a A por B por C. Esto quiere decir que primero tenemos que resolver el producto de B por C y luego multiplicar por A, pero multiplicar por la derecha. Recuerden que el orden es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo podemos hacer ya directamente en el Octave para poder pasar a otros ejercicios. Entonces, básicamente ingresado ya B y C, podría ser yo A que multiplica a B por C. Y me sale exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Recuerden que no puedo desordenar porque no es conmutativo el asunto. Hasta ahí podría llegar yo. ¿Sí? No puedo darle la vuelta y decir y va a ser igual a C por A por B. No, ya estaría dando la vuelta a las cosas. No puedo desordenar. Siempre tiene que decir ABC, ABC. Todas las posibles combinaciones de grupos o de asociaciones que yo puedo hacer sin desordenar las letras, ¿de acuerdo? Me imagino que todos hicieron pues simplemente colocar aquí. Ustedes se darán cuenta que me va a dar lo mismo luego si le multiplico por la izquierda o por la derecha. ¿Sí? Si se dan cuenta, tengo A, ¿no es cierto? Y por leyes asociativas, pues yo podría haber dicho, sin cambiar el orden, primero hago esto y luego multiplico eso. O podría haber dicho yo, hago algo así. Dijimos que por ley asociativa, ¿cómo hacer? Se equivale a decir que primero calculo A cuadrado y luego multiplico A por la derecha, o que primero calculo A cuadrado y multiplico por A por la izquierda. Se dan cuenta que voy a llegar pues a lo mismo por el hecho de que tengo la misma matriz. O sea, es este caso especial que tengo yo acá, ¿de acuerdo? Normalmente pues no va a ser de esa manera. Recuerden que siempre los desarrollos tienen que estar pues bastante bien explicados, siempre les he pedido. Ok, esto tiene que dar otra matriz pues de 2 por 2, ¿de acuerdo? Eso ya lo habíamos visto también. Y bueno, es igual ahí y bueno, se está haciendo... El asunto es que mientras más hago al cubo, a la cuarta, se van haciendo números más grandes. Ese debería ser el problema. Y
Y cada vez que se hacen números más grandes, pues va a ser un poco más difícil hacerlo sin calculadora, ¿no? Esa parte de las multiplicaciones. Pero bueno, solamente podemos dejar en tal caso expresado nada más. Siguen siendo siempre matrices de 2 por 2. Ven ustedes, no va a haber nunca una diferencia jamás. Seguirá siendo así. K 88 y 8 es 96, va a ser 106. Bueno, ya estoy en números grandes, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuviera que hacer a la cuarta, hubiera tenido que poner otra vez esto acá. Y ya las multiplicaciones se hacen cada vez más grandes, más grandes, más grandes, ¿no es cierto? Se van haciendo números cada vez más grandes. Y recuerden que lo que sí se conserva siempre el hecho de que va a seguir siendo una matriz de la misma dimensión. Empezamos con una de 2 por 2, vamos a terminar siempre con una de 2 por 2 y siempre va a ser posible realizar el producto por el hecho de que las dimensiones siempre cuadran, ¿no?